Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente aquí. Hoy les traigo nuevamente a nuestra psicóloga de cabecera. Ya todos la conocen, todos la esperan. Ella es Ángeles. Ángeles, ¿cómo estás? Hola, buenos días o buen día a todos. Estoy bien, muchas gracias, con mucho calor por acá. Ya sé que hace mucho calor allá, ¿verdad? Pásenme unos Bueno, grados, por favor. calor para el centro, ¿verdad? Como 27 grados. Hoy no, sí está fuerte. Fíjate que hoy nos vamos a meter a terrenos pantanosos, Ángeles. Perdónenme todos Excelente. ustedes lo pidieron. Ok. Fíjate que he estado teniendo algunas conversaciones y me ha llamado mucho la atención en esas conversaciones, algo que se nombra mucho o que noto desde mi percepción que les afecta demasiado son sus infancias. En el primer podcast contigo ya habíamos Ujú. hablado de las infancias, de la primera y segunda infancia, ya nos habías mencionado. Y además nos hablabas de, personas vemos, infancias no sabemos. Se quedó para la posteridad, ¿verdad? Esa. Exacto. Esa frase se quedó. Entonces, eso me hace pensar, ¿por qué la infancia es tan importante, Ángeles? Sí, claro. Pues no sé, a veces a mí me gusta hacer el ejercicio. Si tú me hubieras dicho, no sé, a los 9, 10 años, oye Ángeles, cuando tengas 40 y tantos vas a estar platicando con la mujer en la luna en un podcast hablando de temas escabrosos. ¿Quién sabe qué hubiera yo pensado, no? Por la circunstancia que vivía en aquel tiempo, seguramente te hubiera dicho, ay, sí, ajá, o no, no es cierto. Y piénsenlo todos, ¿no? O sea, Ujú. remóntate ahorita en un ejercicio mental y vete a los 7, 8 años y imagínate que estoy contigo y te digo, pequeña mujer en la luna, va a pasar esto y esto y esto. ¿Qué pensarías, no? De acerca de la situación y la circunstancia que estás viviendo en ese momento. Háganlo todos. Es bien Ujú. interesante. Bueno, fíjate que el doctor Freud acuñó una frase allá por los años, el siglo XIX, que decía, anatomía es destino. Él se refería a que pues si tú naces hombre o naces mujer, pues ya te condenabas a ser hombre o ser mujer. Esto fue en el año 1900 y cacho, o sea, en el siglo pasado, ya sabemos que no. Pero bueno, anatomía es destino, decía él. Y un psicólogo mexicano, un psicoanalista mexicano llamado Santiago Ramírez, retoma esta frase, pero la transforma y elabora un libro llamado Infancia es Destino, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice con que la infancia es destino? Retomando la frase de Freud, que a veces la acuñamos a él, pero no, es de Santiago Ramírez, es un psicólogo mexicano. Ok. Lo que él propone como que la infancia es destino es que en esa etapa de la vida se determina lo que somos y lo que seremos. Aquí viene la parte interesante que les voy a poner a la mesa. Déjame decirte una cosa, yo no estoy del todo de acuerdo con el doctor Santiago Ramírez. Ok, era lo que te iba a preguntar. ¿Qué tan de acuerdo estás con esa frase? No, no, no todo, no del Ujú. todo, porque aquí viene la desmenuzada que vamos a dar bien padre. Por eso les decía, a ver, acuérdense, vayámonos en un viaje al tiempo y vámonos a ponernos chiquitos. Ahí estoy con la mujer en la luna a los 8 años. Mujer en la luna va a pasar esto y esto. Tu infancia, la infancia de los escuchas, es el destino actual. Ok. Ujú. Una parte permea. Hemos hablado de la personalidad, de los rasgos, de los aprendizajes que vamos obteniendo en nuestra primera y segunda infancia, que por Ujú. cierto son, la primera va de los 0 a los 5 años y la segunda de los 6 a los 11 años. Ok. Todo lo que aprendemos en ese tiempo, cómo nos desarrollamos, la circunstancia, porque hemos hablado de eso, Ujú. personalidad, situaciones circunstanciales, ¿no? Ujú. Todo, el aprendizaje de la moral, todo, o sea, como que llevamos un buen orden. Sí. Entonces, somos una esponja de aprendizaje en esos años. La circunstancia que tú viviste en la infancia, primera, segunda infancia, ¿te hubieses imaginado lo que pasa ahora? No, no, ni cerca. De acuerdo a la circunstancia que viviste, al aprendizaje que tuviste en la infancia, ¿corresponde a lo que hay ahora? Algunas cosas sí, o sea, algunas como mañas, por así llamarlas, ya sabes que tienes como cosas repetitivas, Hábitos. hábitos, ajá, algunos hábitos se conservan, sí. Y una parte de tu personalidad, sin duda, porque Ujú. somos el resultado de una buena parte de nuestra personalidad, es el resultado de las experiencias, aprendizajes que tuvimos en la primera y segunda infancia. Entonces aquí el debate que te quería plantear es este, ¿la infancia es destino? Una Ah, buena parte sí. estaba pensando, si somos como el resultado de todo eso, o sea, no
no siempre y no todo. ¿Qué tan modificable es eso conforme vamos creciendo? Muy bien, muy bien. Aquí es donde aplicamos primero que estas vivencias, experiencias traumáticas, agradables, marcan, dejan una huella o una cicatriz en nuestra personalidad, ¿no? Uh-huh. La palabra trauma, por su etimología, significa herida. Okay. Entonces va dejando esto permeado en nuestra personalidad. Sin embargo, conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, somos libres de decidir, o tenemos esto que llamamos libre albedrío, para decidir hacia dónde nos dirigimos. Para esto requerimos la conciencia. Importante, hay situaciones infantiles que se guardan, que se quedan en nuestra inconsciencia y que van marcando nuestras acciones o nuestro devenir actual. Okay. Decía el doctor Jung, el doctor Gustav Jung, decía que todo lo que queda inconcluso en la niñez tiende a emerger en la adultez, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones impactantes que se reservan en ese oscuro lugar llamado inconsciente, que van saliendo a través de nuestros actos fallidos, de nuestros lapsus linguae, de nuestras neurosis en la adultez. Llega un momento en que nos podemos hacer conscientes de ello. Pero bueno, tenemos un montón de historias que llegan a ser motivadoras de que no necesariamente esa infancia lastimosa, dolorosa, puede llegar a ser el destino. A mí me gusta mucho cuando hablamos de la infancia, me gusta hablar del doctor, que ya lo he traído también aquí a la plática, del doctor Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia. Él acuñó también otra frase, fíjate, hoy tenemos muchas frases. Hoy es la día de frases. Sí. Él decía que una infancia infeliz no determina la vida. Ok. Hablando de su historia, haz de cuenta que mientras el doctor Frankl estaba en el campo de concentración, el doctor Cyrulnik era un niño de 8 años en la calle, porque también estaban por ahí lo mismo, ¿no? Judío, todo. Uh-huh. Él estaba en la calle, meten a sus padres, los asesinan, etcétera, y él se queda como niño de la calle, en la Alemania nazi, ¿no? Entonces, tiene una historia, tiene toda una historia. Y él en su libro, Los patitos feos, que se los recomiendo ampliamente, habla de la resiliencia como un factor decisión a la hora de querer transformar la vida, a partir de estas vivencias infantiles dolorosas. Entonces aquí ya estamos, sí, por un lado están esas vivencias que se reprimen y que nos van marcando en la adultez, o que vamos siendo esos niños, porque nos quedamos fijados quizás en una etapa a partir de ciertos traumas o ciertos eventos, nos quedamos fijados ahí si somos niños adultos, ¿no? O bien está la otra parte, los resilientes, esos que dicen, sí, tuve una infancia espantosa, tuve una serie de heridas, de traumas, de dolores, pero pese a ello hice esto, ¿no? Claro. Y si te das cuenta, ahora actualmente tenemos esto y qué bueno, tenemos esto tan en boga que podemos escuchar muchas historias inspiradoras, ¿no? Sí, sí, sí. Inspiradoras de que la infancia no necesariamente te va a determinar, o bien sí, pero en un aspecto resiliente. Sí, es muy, muy interesante porque la mayoría de las personas con las que ahí están sus vivencias en el canal también pueden irlas a escuchar si quieren. Si un día están ansiosos de escuchar el chisme, vayan a escuchar sus vivencias. Sí, y sí. Es muy interesante también porque te das cuenta de que los caminos no son iguales para todos, pero sí es muy puntual y es muy evidente que la infancia los marca, que la infancia es parte de su camino y parte de lo que ellos son, cómo reaccionan, lo que dices, ¿no? Los traumas, las heridas, las cosas no resueltas, vienen mucho desde ahí, incluso desde los nichos donde se desarrollaron. Y me llama mucho la atención porque he visto como patrones que se repiten, ¿no? O sea, las infancias de la mamá, si tuvo una infancia dura, sí. Después lo repite con la hija. Sí, es muy impresionante eso, y me llama mucho la atención, ¿no? O sea, cómo se logra romper un patrón, por ejemplo, o cómo logramos curar también los traumas. Bien, fíjate que primero, insisto, llega un momento en que podemos hacer conciencia. Cuando nosotros estamos heridos desde la infancia, nos quedamos en un lugar victimizado. Y entonces, en ese lugar victimizado, ¿yo qué te doy a ti, digamos, en imagen, en compañía?
pues te voy a dar la compañía de una mujer, de un hombre victimizado. Yo sufrí esto, a mí me dolió esto. Y hay que darle validez a los dolores y hay que darle validez a las experiencias infantiles. Sin embargo, llega un momento en que tenemos que romper, o lo más saludable es romper con ese círculo de victimización para que ni yo me perciba así y me siga quedando en esa etapa. Ahora, ¿cómo llego a ese punto? Es un punto de quiebre, porque puede no llegar nunca, ¿eh? Yo conozco gente de, y tú también seguramente, ya avanzados en edad, que no han podido o no han querido, ¿no? Okay. Alguna vez en un podcast hablábamos también de la conveniencia que me da quedarme ahí. Pero por otro lado, a lo mejor no tengo el recurso desde material hasta intelectual o emocional para afrontarlo. O nunca sale a la conciencia, ¿no? Pero pues tenemos ciertos brotes que nos indican que hay algo ahí. Sí. Aquí viene un factor que te decía, la voluntad. La voluntad, porque un día te despiertas y dices, ya, ¿no? Ya me cansé, o quiero saber, o quiero arreglar. Y entonces vienen nuestras motivaciones sanas por reparar. Perdón, es ahí donde la terapia tiene un factor muy importante, ¿no? Sin duda, sin duda. Las psicoterapias o las terapias, la que quieras, incluso la religión o lo que sea, podemos llegar a esto, ¿no? Okay. A esas motivaciones sanas que me saquen para reparar. Reparar lo que esté en mí, es decir, yo creo que aceptar, comprender y comprender a los que me criaron, sin duda, aquí viene el punto, ¿no? Porque alguien me formó, alguien me generó todo esto. Entonces, en la adultez, pues puedo decir, bueno, es que no sé, yo no duermo, ¿no? Duermo 3 horas y ando todo enojado todo el día. Y esto viene de una motivación infantil que a lo mejor alguien me asustaba o me decían que en la noche si me dormía, mi papá no llegaba, no sé, ¿no? Entonces ya se quedó esa fijación, ese trauma. Y está en la inconsciencia. Entonces, si un día yo digo, a ver, espérame, ¿por qué? ¿No? Ya quiero dormir bien. Puedo hacer un trabajo terapéutico donde descubra el por qué, ¿no? Sucedió esto, lo veo, lo analizo, pero ya después vienen los para qué, el factor resiliente. Hablaste de algo bien, bien importante y creo que pocos lo tenemos en cuenta, ¿no? O sea, porque cada uno está curando sus propias heridas, ¿no? Evidentemente, cada uno está aprendiendo de sí mismo. Pero en este caso de la infancia, pues evidentemente lo que nos marque o lo que aprendamos no viene necesariamente de nosotros, ¿no? O sea, fueron cosas que se aprendieron a partir de los que nos cuidaban. Y cuando crecemos o cuando ya llegamos a la edad adulta, regularmente tendemos a culpar demasiado a nuestros padres, ¿no? O a los que nos cuidaron. Se me hace duro. Honestamente, yo lo he hecho, pero sí se me hace cruel, ¿no? Porque pues al final también es una cadena, ¿no? Si tú aprendes que ellos también vienen de una que pues, a lo mejor tampoco la corrigieron o tampoco la sanaron. Y actualmente lo noto mucho, que los juzgamos mucho a las generaciones pasadas. Oye, sí, y tenían su razón de ser y también tiene un marco social bien interesante, ¿no? Sí. Pero es natural. Porque te decía, estamos en un círculo de victimización y naturalmente, pues voy a traspolar la culpa a alguien. Sin embargo, ya haciendo una retórica, pues es responsabilidad. Sí, aplica y sí hay una responsabilidad. No vamos a eximir de lo que nos corresponde, ¿no? Y esa responsabilidad está plagada de una historia, porque si a ti en la infancia, que ahorita ya no es muy usual, ¿verdad? Porque hemos reconocido la infancia, ese es otro tema también. Ya le damos un lugar a la infancia, pero anteriormente no era tan vista, entonces pues era muy violenta, ¿no? La educación durante la infancia, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, pues ¿a quién? Pues a alguien, ¿no? ¿Lo culpamos? Es su responsabilidad, pero en la dinámica del conocimiento, de la reflexión, sabemos que es, como bien dices, un patrón. A mí me enseñaron esto, entonces yo te voy a dar lo que yo sé. Sí. Lo que yo aprendí, y sí lo responsabilizamos, sobre todo cuando hay conciencia, ¿no? Si yo tengo la conciencia que te voy a agredir porque yo estoy frustrado, bueno, ¿no?
en la infancia, pero a lo mejor no la tengo porque así es, ¿no? O sea, vemos a niños trabajar, vemos a niños en guerrillas, vemos a niños sin tener esta concepción que nosotros vemos como infancia, pero son el resultado también de esas personas que los crían y a ellos los crió alguien, y ellos alguien más y alguien más y alguien más. Actualmente yo creo que a partir del milenio estamos dándole más fuerza a la infancia, aunque los estudios sobre el desarrollo de la infancia y las repercusiones en la edad adulta pues tienen toda la vida, ¿no? Sí. Más a partir de las teorías del doctor Freud y de Ana Freud, su hija. Entonces, ahora ya lo sabemos, ¿no? Ahora sí. Entonces, como no podemos irnos en una máquina del tiempo, no nos queda otra más que analizar y comprender. Y tener incluso hasta compasión, pero para llegar a este punto de comprender las motivaciones que tuvieron mis cuidadores, pues tengo que hacer un trabajo personal, un trabajo de análisis personal para, insisto, lo primero salirme de ese círculo victimizado. Para esto, pues sí le tengo que machetear mucho, no es tan fácil, ¿eh? Ya sé. Creo que todo mundo lo hacemos, ¿eh? O sea, inconscientemente siempre es como de, ay, es tu culpa, mamá, ¿no? Esas cosas que tú... Claro, o sea, yo he escuchado situaciones tremendas, ¿no? Desde el camino chueco por tu culpa, desde tengo los dientes chuecos porque pues tú no me llevaste al dentista, o sea, un montón de cosas, ¿no? Sí, o sea, todo. Era lo que tenían. Exacto. En ese tiempo y lo hacían con el recurso que tenían. Digo, ahorita la infancia está muy observada porque ahora ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que somos el resultado, no en su totalidad, el resultado de nuestras vivencias infantiles. Estamos cuidando mucho la infancia. Ay, por cierto, va a ser Día del Niño, es cierto. Feliz Día del Niño. Niños. Ahorita, si tú lo ves, pues hay por todos lados, feliz Día del Niño, vamos a celebrar a los niños, celebremos la infancia, porque ya está mirada. Hace 40 años, pues no, o sea, ¿no? No, exactamente, y aparte no se tenía como esa concepción, ¿no? Incluso los niños solían ser una fuerza laboral, sí, en todo el mundo, en algunos lugares siguen siendo la fuerza laboral, ¿no? Primordial de ese lugar, ¿no? O sea, pues sí, a mí me llama mucho la atención, como la cuestión de las infancias, me llama mucho la atención también los niños, o sea, creo que son personas que se deben de cuidar mucho, porque pues al final pues de eso va a depender la sociedad, ¿no? De que también cuidemos a nuestros infantes, pues va a derivar en una sociedad funcional o no tan dañada, creo. Pero pues ahora ya nos damos cuenta, ¿no? Como lo dices, ¿no? Ahora ya somos más conscientes y también podemos nosotros aliviarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, voltear a ver nuestros niños, ¿no? Esa es una, te decía, es una motivación muy sana, la de reparar. Es decir, a partir de mis propias vivencias dolorosas o hermosas, ya al criar a alguien puedo tener esa perspectiva, ¿no? De lo que me dolió. Sin embargo, la línea es muy delgada. El amor en exceso es igual de peligroso que el desamor. Entonces, la línea es muy delgada entre voy a reparar las carencias que yo tuve con el voy a sobre reparar. Por eso también, o sea, estamos así como que en el equilibrarnos, porque por un lado está vista la infancia, hay un respeto, hay mucho conocimiento a partir del desarrollo infantil y de lo que debemos y no debemos hacer, y por otro lado está la sobrecarga de atención. ¿Te has dado cuenta? No sé, que ahora algunos padres son como la forma de entretenimiento de los hijos, ¿no? La hacen de payaso, la hacen de todo. Y te has dado cuenta que hay una sobrecarga. Fíjate, a mí me llama la atención alguna persona que vi, que cada que iba al consultorio, el niño llevaba un yogur bebible, ¿no? Como de medio litro. Le daba 2, 3 tomadas y ahí lo dejaba y se iba, ¿no? De su casa. Y se la cuenta, que bueno, ¿cuántos yogurts debe de tener este niño como para que le importe un cacahuate, dejarlo y tirarlo, ¿no? Desperdiciarlo? Pues me imaginé que abría su refri, pues tenía ahí de 10 sabores diferentes, ¿no? Seguramente su mamá, cuando en la infancia se quedó por ahí con un traumita. Yo no sabía lo que era beber un yogurt. Entonces ahora voy a reparar esa carencia mía a través del otro, pero sobreestimulada. Entonces, aquí viene esta de equilibrar, ¿no? Fíjate que yo he trabajado a lo largo de mi vida, he trabajado mucho con niños, desde niños con discapacidad hasta niños con otro tipo de funcionalidad. Entonces,
me he dado cuenta, porque pues obviamente he estado conviviendo con sus madres, sí, ese tipo de interacciones, ¿no? Y cómo son súper amplios los modelos que se te presentan, ¿no? Desde la mamá que es como de, ay, alguna vez trabajé en un hotel y nosotros funcionábamos como, pues como guardería, haz de cuenta, ¿no? Y las mamás llegaban a dejar a los niños, y había desde la mamá que llegaba a dejar a los niños y nos los dejaba ahí todo el día. 9 de la mañana se abría y a las 9 de la noche nos íbamos, ahí se quedan los niños todo el día con nosotros, ¿no? Todas las vacaciones. Y había las mamás que todo el tiempo estaban 5 minutos, cada 5 minutos viniendo a ver a sus hijos, ¿no? Todo el tiempo te daban como súper instrucciones de cómo se debía de cuidar al niño, qué le debías de dar. Y es muy curioso ver ese tipo de desarrollos, ¿no? Como madres, cómo se desarrollan con sus hijos y cómo los niños, inclusive, pues sí, reaccionan a ese tipo de estímulos. Así es, y ahí están las reparaciones. Tú cuando ves a una mamá, sabes, ahí observas la carencia infantil, ¿no? No me miraron en la infancia, entonces yo no los miro ahora. O no me miraron y los miro demasiado. Entonces, también el doctor Freud decía que todos los padres, todos, yo, tu mamá, todos, traumamos a nuestros hijos, todos. Hay unos más que otros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no tenemos una receta, no tenemos una claridad sobre lo que hay escuelas para padres en donde nos orientan y todo. Sin embargo, cuando definimos esto de que pues todos nos trauman, insisto, yo reinsisto, nos salimos de este círculo victimizado y empezamos entonces a trabajar por nosotros, teniendo de referencia la parte infantil, que es el cimiento de nuestra vida. Somos un lienzo en blanco cuando nacemos, ¿no? Con nuestro componente genético, sin duda, y de temperamento. Durante los que te gusta, primeros 12 años, todos los aprendizajes, todos los condicionamientos, incluso traumas y amores que nos pueden dar nuestros cuidadores o el entorno en donde vivimos. Y a partir de ahí hablábamos de la personalidad, empezamos a tener estos rasgos, a adquirir estos rasgos propios de la personalidad. Insisto, a través del análisis individual, no necesito a lo mejor en primera instancia acudir a un profesional, determinar esos puntos focales que me lastiman, que me hieren, determinar esos puntos que no me permiten avanzar en mis proyectos, en la vida, que me tienen sumergidos en ciertas situaciones, y a partir de ahí, cuando los reconozco, ya hubo una liberación, ¿eh? Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención una película de Disney que se llama Mi encuentro conmigo, en español, hizo Bruce Willis. Pues se las recomiendo, es como de mis tiempos, es de los 2000. Entonces ves a Bruce Willis, que era bien rudo, y acá sale interesante porque él se encuentra con su yo de la infancia, ¿no? Cuando él era un tipo muy rudo, que era un tipo muy rudo, muy grosero, muy áspero, ¿no? Uh-huh. Y se encuentra con un pequeño que dice, no puede ser que tú seas yo, o sea, yo no puedo ser ¿no? Uh-huh. Y entonces el desarrollo de la película va a ese punto focal en donde él, a través de una experiencia, ¡pum!, se desarrolla una parte de su personalidad. Considerando todo eso, Rosa me preguntó algo. Uh-huh. Aquí son las preguntas de los escuchas. Ella me dijo que te preguntara. Ella había escuchado una conferencia donde se decía que a los 28 años ya se desarrollaba un poco o sea, ya se terminaba de desarrollar el individuo en cuanto a, pues, personalidad, todos sus rasgos y todo lo que iba a actuar como adulto, ¿no? Uh-huh. Y ella me preguntaba si el carácter se puede cambiar. Sí. Esto de los 28 años suena muy interesante. No sé si tiene que ver con el desarrollo físico o psicológico, aunque yo te puedo decir que conozco personas que tienen 70 u 80 y no. Okay. Y conozco personas de 21 que sí. Todo depende de todos los factores que hemos hablado. Podemos modificar, sí, porque nuestra personalidad y nuestro carácter pueden ser dinámicos, aunque tenga un componente genético. Y aunque tenga una experiencia o un aprendizaje sólido, firme, pues las circunstancias, las vivencias, mi desarrollo me pueden llevar a modificarlo. Okay. Y entonces ahí existen las ovejas negras de la familia, ¿no? Que ya no siguen los patrones, se liberan. Y entonces por eso era importante. En la infancia, ¿te mirabas como te miras ahora? No. Okay. Hay situaciones que chocan, sí, porque es dinámico, insisto. Hay quienes no, está bien, ¿no? Hay quienes después o antes de los 28 siguen siendo iguales.
o siguen adquiriendo o dándole vuelta a los mismos aprendizajes. Eso era lo que yo iba. O sea, una vez que ya delegamos todo eso y ya estamos en ese camino del aprendizaje, ¿cómo logramos ser adultos más, no sé, menos heridos? Sanos. Bueno, aquí viene la parte romántica y hermosa de esto. Tenemos que reconocer, darle un lugar a esa infancia, conocerla, tenerla y mirarla. Este fui yo en los 80s, en los 70s, ¿no? Soy yo. Y esta fue mi vivencia. Le doy un lugar en mi vida, la acepto y la miro. Si bien es un proceso muy delicado, pues quizá la pueda ver con respeto, con amor, y reconocer la que ahí estuvo y reconocer esas motivaciones que nos llevaron ahí. Cuando yo la reconozco, la acepto y sé que no la puedo cambiar. Eso no lo puedo cambiar, ya, no se puede. Pero pese a eso, ¿qué voy a hacer? Es ahí donde podemos entrar en ser adultos, digamos, heridos, porque ahí tengo la marca o la cicatriz, pero conscientes, pero resilientes. Fíjate que a mí me gustó mucho ver la serie de Juan Gabriel. A mí me gustan las historias inspiradoras, por si no se han dado cuenta. Ya vi. Son muy historias inspiradoras. Y vi la serie de Juan Gabriel y la primera parte era así de, ay, pobre Juan Gabriel, ¿no? En el orfanato y lo abandonó su mamá y todas las cosas terribles que le pasaron. Creo que nunca conoció a su padre. Bueno, todo, ¿no? Todo le pasó. Y termina dando un concierto en Bellas Artes en la Ciudad de México. ¿Y qué hizo con el dolor infantil? Lo traspoló a través de un mecanismo de defensa hermoso que se llama sublimación. Es decir, todo ese dolor lo transformó en las costumbres con Rocío Dúrcal, en Amor Eterno, en Enoa Noa. Y date cuenta las grandes personalidades, cómo subliman eso. John Lennon, ¿no? John Lennon, que también es mi ídolo, por cierto. La infancia terrible, cómo lo estuvo repitiendo con su hijo, por cierto, con su hijo mayor, pero lo sublimó a través del arte. Ya si hay una canción desgarradora, ya sufrí todo, entonces ahora le voy a dar un sentido a todo ese sufrimiento. Yo soy de esa idea. Primero reconozco, analizo, transformo, ¿no? Así como en ese orden. Hablas mucho de las infancias como de sufrimiento, ¿no? Que creo que son las que más te marcan, obviamente. Y creo que aparte son las que más impulsan, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, he visto muchas personas que han tenido infancias dolorosas y también a esas mismas personas las he visto salir de ellas y son inspiradoras, ¿no? Como tú lo dices. Pero también he notado, y eso creo que es muy reciente, las infancias que son sobreprotegidas. Esos niños que les dieron todo, que siempre tuvieron como todas las ventajas, todo dado, ¿no? Que jamás tuvieron como que ver el sufrimiento de frente, ¿no? O sea, porque sus papás siempre estuvieron ahí dándoles todo. Y eventualmente yo veo que esos adultos se vuelven adultos que les cuesta mucho trabajo volverse adultos, ¿no? O sea, les cuesta mucho trabajo desarrollarse ahí porque pues al final dicen, ¿qué? ¿Y ahora dónde están mis papás? O creen también, percibo yo, que como que se creen merecedores, ¿no? De todas las cosas porque al final todo se les dio. ¿Cómo curas ese tipo de infancias? Que es totalmente opuesto. Sí, claro. Te decía hace rato, el amor en exceso es igual de peligroso que el desamor. Y otra vez el doctor Freud. Todos traumamos a nuestros hijos, todos. Entonces, está el polo, el extrapolar, ¿no? Por un lado, la infancia difícil, dolorosa, inspiradora. Y por otro lado, la del todo. La del exceso, yo ahí creo que es una proyección también de mis propias carencias o es la falta de amor, ¿no? Ya te lo dije, amor y desamor, terrible. Entonces, aquí efectivamente, y lo estamos viendo ahora, ahora se mira más porque como ya reconocimos nuestras propias infancias, los de la generación X, nuestras propias carencias, y aquí viene esta teoría bien interesante de las generaciones, ¿no? La generación de los boomers, que es la de la posguerra, pues la carencia total, ¿no? Absoluta, la carencia desde el afecto, desde los bienes materiales. Y entonces los boomers de la posguerra dicen, bueno, a mis hijos, generación X, les voy a proveer de lo que yo no tuve. Y entonces pues ya teníamos refrigeradores, ya teníamos mayores ingresos para comer mejor, había más escuelas, ¿no? Entonces se les da un poquito más a los X y los X decimos, bueno, ¿cuáles fueron mis carencias para mi generación millennial? Y ahí entra otra situación importante, la tecnología.
Entonces, todas las carencias, ¿a quién crees que se las estamos reparando? La generación millennial es la generación dada de la historia. Vámonos en ese orden, boomer y generación X. Entonces, todas las carencias, tanto del boomer como del X, pues se las traspolamos o no se las traspolamos, perdón, se las reparamos a la generación millennial. En un contexto social básico, digamos, pues la generación boomer no tenía una recámara para una persona solita, pues eran boomers, eran muchos, entonces no había una recámara para una persona, ¿no? No había una tele para cada recámara. No había 100 yogurts, ¿no? No había una tienda donde comprara por mayoría todo lo que quieras. No había una escuela fácil. Entonces, el X, pues ahí más o menos nos la llevamos, ¿no? Con las carencias te hablo desde lo afectivo hasta lo material. Ajá. Entonces, los millennials, que son nuestro objeto de reparación, esa generación. Es decir, yo boomer, yo X, pues voy a reparar mis carencias afectivas y materiales con ellos. Y los millennials ya tienen hijos, que les llaman, creo, centennials. Los centennials, ajá. Imagínate todo lo que van arrastrando ya de mirarlos, de bienes, de afectos, de todo, ¿no? Sí. Entonces, vienen arrastrando las carencias de todos y son el objeto reparador, los centennials, de todas las anteriores. Y bueno, en este contexto vemos que se ha desarrollado y lo hemos mirado, pues trastornos más de tipo narcisista, situaciones mucho más egoístas, extrapolar, no saber resolver situaciones básicas, sencillas. Voy a hablar de un término muy básico, no valorar. Te hablo de cualquier aspecto, sí, la blitocracia y todas estas situaciones, ver ahí en el TikTok, en el Facebook y demás, cómo viven ahora los chavos en todo para acá. Pues se genera otro vacío, ¿no? Pero muy importante, estamos ante una generación solitaria, ¿no? Porque para que nosotros X boomers, incluso algunos millennials, bueno, yo diría que desde los millennials, reparemos esas carencias, necesitamos bienes materiales. Y los bienes materiales se adquieren a través del trabajo y de la preparación. Entonces ahora esta generación está como muy sola. Todos trabajamos, ¿no? 8, 10 horas, trabajo acá, trabajo allá, trabajo en casa, ¿no? Pues para pagar la educación privada, para pagar la universidad, para pagar todos los bienes que necesito. Entonces, esta generación solitaria, ¿no? Con la falta de referencia, ¿no? Fíjate que otra vez traigo a Freud y ahí viene otra. Decía el doctor Freud, él decía, imagínatelo con su puro. No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre o del amparo de un padre, ¿no? Okay. Y aquí viene otra herida, la ausencia. Sí. Y esta generación es una generación de ausencia, que no estamos, pero sí tienen. Exacto. ¿No? Ajá. Tengo, pero estoy vacío en otra situación. Entonces voy llenando esos huecos existenciales de amparo, de ausencia, pues con un celular, con lo que sí me pueden dar. Claro, sí, es que eso es muy obvio, ¿eh? Sí es. Fíjate desde dónde nos fuimos, desde los 40 de la posguerra. Es que sí es bien interesante eso que mencionas y si lo piensas es como de, sí es cierto, porque pues cómo cubre sus necesidades trabajando. Y si trabajas todo el tiempo, pues nunca está. Las nuevas generaciones crecen solitas. Y fíjate, yo leí por ahí en algún tiempo, está medio tergiversado, discúlpeme. Digo, me voy a tomar mi licencia, ¿no? Para decirlo como me acuerdo. Allá en un Serengeti africano, se dan cuenta los biólogos que los elefantes están matando otras especies, incluso seres humanos. Los elefantes no son agresivos. No. Entonces ahí hay algo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué están siendo agresivos? Entonces los estudian los zoólogos o a quien corresponda y se dan cuenta que la generación anterior de elefantes masculinos papás, fue asesinada para quitarles el marfil. Entonces, estos elefantitos se quedan al cuidado únicamente de la madre. Y ya la generación que creció sin vamos a decirle amparo, o sin la educación de los elefantes papás, pues andaba echando cotorreo, ¿no? Claro. Ay, perdón por las expresiones, pero más o menos lo recuerdo así. Es más o menos lo que estamos viviendo ahorita. Una generación sola. Yo así los veo,
veo solos, pero sí con un montón de situaciones materiales. Entonces voy cubriendo esos huecos de abandono con bienes o con ¿cómo decirte? Con un poco de narcisismo, ¿no? O sea, mirarme así, porque ahora como soy tan mirado y soy tan cuidado, aparentemente, pues todo para mí. Es una generación hedonista incluso. Incluso sabes que tiene mucho sentido lo que dices, porque, pues claro, si nadie te enseña como los valores, nadie te enseña de dónde viene cada cosa, cuánto es, por ejemplo, inclusive el valor de un peso, ¿no? Cuánto cuesta ganarse lo que tú tienes. Pues entonces, si nadie te lo enseña, tú vives pensando que las cosas estarán ahí. Y además, como ya somos una generación que tenemos toda la información a la mano, y toda la interpretamos porque en realidad nadie nos está explicando si esa teoría tiene que ver con lo que yo entiendo. O sea, ¿cuántas veces no vemos? Yo no tengo TikTok, pero he visto algunas como compilaciones de personas que expresan o se ponen a hablar de política, se ponen a hablar de psicología, se ponen a hablar de filosofía, chavitos de 10, 14, 13 años hablando de temas súper complejos desde su comprensión, desde su básica comprensión, ¿no? De la poca vida que se ha vivido, ¿no? Entonces dices, no lo sé, no sé si debería de estarte escuchando, ¿no? Y además, entre ellos se están educando, ¿no? Porque al final, pues, ¿quién consume ese tipo de redes, ¿no? Chavos, chavitos, ¿no? Y entonces vas y dices, claro, por supuesto, la chava de 14 años ya me dio esa información, es cierta, ¿no? Sí. Esos son nuestros referentes. Sí, porque te digo, es una generación, tanto los millennials como los centennials, son una generación de la reparación. Entonces, como nosotros, cosas que a nosotros nos traumatizaron o no vivimos o no tuvimos, parte de eso es porque está la información ahí. O sea, ya no hiciste el proceso del sabor, de la degustación y todo esto, y la tienes. Más o menos está pasando eso ahorita, ¿no? O sea, ya no tengo todo ese proceso anterior, porque además socialmente estamos muy consumistas ahora. Esa reparación nos lleva a traspolar nuestras carencias adultas a la infancia con cosas, sí. Porque es lo que tenemos ahora, los bienes. Los bienes son los que ahora pueden darte ese lugar. Entonces somos una sociedad profundamente egoísta, profundamente narcisista. Todo me lo merezco. Ajá. Como mi mamá sufrió, pues ya parece que yo voy a andar sufriendo, ¿no? Exacto, sí. Como mi mamá nunca comió en un restaurante, pues yo voy a comer cada 3 días en un restaurante, ¿no? Para que ella supere sus traumas, entonces pues yo saco una ganancia. Qué interesante, Ángeles. ¿Cómo te atreves a tirarme una pedrada? No, pues me he tirado yo como 6,000. No la pasada agrediéndome a mí, ¿no? De esos jueves de copichuelas, ahora me estás diciendo que tiene que ver con mi infancia. ¿Qué te pasa? Claro, sin duda. Desde que le encontramos, ¿eh? Digo que aquí está el equilibrio. Entonces, mirar nuestra infancia, hay que vernos de niños, hay que vernos con estos ojos de análisis, ¿no? ¿Cómo fue mi infancia? ¿Hasta dónde llegué? Por cualquiera de los dos rumbos, ¿no? Del exceso, del amor. Y sobre todo, importante, cuando ya llega un punto en el que, ¿por qué hago esto si ya no quiero hacerlo? ¿No? Ya no quiero tener estas acciones, estas conductas, estos pensamientos. Entonces ahí es donde puedo llegar a mirar estas carencias o sobreestimulación. Y ahí vienen los adultos saludables o los adultos felices o como les quieran llamar, desde los niños. Entonces, ¿qué nos queda? Mirar a la infancia, sí, hacer un trabajo personal, sobre todo cuando ya tengo la responsabilidad de ser padre o de ser madre. Ya después hablaremos de los padres ausentes y las madres sobreprotectoras. En este momento, pues bueno, si voy a dar ese paso, pues mirar un poquito de mi historia para no repetirla efectivamente, para entender de eso, pero tampoco para irme al extremo y sanarme. Te digo, o sea, tú puedes ver una conducta básica, a lo mejor te pusiste el jueves de copichuelas, podemos poner algo más fuerte, ¿no? No sé, me muerdo las uñas, ¿no? ¿Qué onda con esto? ¿De dónde viene? Entonces reconozco esa infancia, hago un trabajo y puedo llegar a sacar un recuerdo traumático. Y ya con esa información la transformo. Oye, muchas gracias, Ángeles. Y este tema es muy amplio, obviamente. Este tema pues abarca demasiadas cosas, es complejo.
creo, Sí. pero es muy, muy interesante. O sea, y aparte como lo dices, pues todos tenemos ese tipo de heridas de la infancia, ¿no? Esas infancias no reconocidas, esas, pues sí, esas carencias, qué sé yo, lo que sea, ¿no? O esos excesos, qué sé yo. Pero pues sí, como lo dices, ¿no? Reconocer al niño, abrazarlo, verlo. Aquí Ahorita estamos. está muy de moda eso, ¿no? Yo he visto muchos talleres, muchos talleres, pláticas, etcétera, sobre sanando al niño interior, ¿no? Son muy buenos en el contexto que quieras porque hacen este primer paso, reconocerlo, porque ¿qué crees que pasa? A veces se nos olvida, como decía el principito, ¿no? Se nos olvida o el aviador, no sé cuál de los dos fue, se nos olvida que alguna vez fuimos niños, Sí. se nos olvida que esa parte de nuestra vida sí nos marcó, nos puede seguir marcando o la podemos modificar o la podemos tomar de referencia. Pero sí, estos talleres, esta información está muy bien, ¿no? Acercarnos a la literatura, acercarnos a todo esto para poder observarlo. Hay muchas formas terapéuticas de mirar la infancia desde el psicoanálisis, que es ¿no? Hasta otras terapias más holísticas que también nos pueden ayudar, ¿no? Si se ven por ahí algo del niño interior, pues obsérvenlo, chequenlo, háganle ver a la mujer en la luna sus dudas para que me las haga llegar y las resolvemos, bueno, las platicamos. Incluso te lo quiero proponer aquí, ante todos ustedes, queridos, podríamos en algún futuro organizar con la psicóloga Ángeles, obviamente, y con su permiso y con su conocimiento, un taller de eso, ¿no? De reconocer a tu niño, no sé tú cómo lo podrías hacer, como en un grupo. Ándale, ¿no? Ándale, sí, podemos hacer un tallercito a través de una plataforma digital. No sé, ahí sí yo no le sé, la mujer en la luna es la efectiva en eso, pero yo encantada de la vida porque lo podemos manejar como preguntas, como respuestas, como información, que te hagan llegar qué les interesa saber al respecto. Ajá, lo podríamos hacer, así se integran ustedes, así tomamos ventaja del conocimiento de Ángeles y podemos hacer algo interesante. Una sinergia bien interesante. Y sí, ahora que es el mes del niño, pues sí, revisarlo. Yo creo que mirar a nuestra infancia, hagan este ejercicio, ¿no? Miren una fotografía, traigan a la mente un recuerdo, escuchen alguna anécdota por quienes estuvieron con ustedes y observen quién soy ahora y a partir de eso, pese a todo lo que haya vivido, soy quien soy ahora. Y hay que agradecer esas vivencias y hay que agradecer todo de victimización, pero dándole un lugar a esa pequeña mujer en la luna, a esa pequeña Ángeles y reconocerla, ¿no? Y es bien bonito cuando te llegas a mirar así una foto o algo así, dices, ay, mira, hasta dónde llegamos. Yo he visto hay muchas cosas en Facebook que dicen, ¿no? ¿Qué le dirías a tu niña del pasado, no? ¿Qué le dirías en la luna, a la pequeña mujer en la luna de 8 o 10 años? Imagínate la que la tenemos aquí. Ay, le diría, sigue soñando, sí se puede. Sigue así de imaginativa. Eventualmente se logra, tú síguele. Eso le diría. Y la abrazaría. Y con esa sonrisa, mira qué bonito, porque esto nos habla de un proceso, ¿no? Ahí ya ventilé para la luna, pero nos habla de que estás creciendo, de que estás en este proceso de reconocimiento, ¿no? Hay quienes dirían, no, pues yo la abrazaría y le diría un montón de cosas, pues también se vale. Reconozcamos a esos niños, démonos nuestros gustos a veces de pronto infantiles, no siempre, no nos quedemos anclados ahí. No nos quedemos anclados ahí, pero vamos a darnos ese gusto, ¿no? A mí se me antoja un helado danesa 33, no sé si los hagan, pero en los 80 eran clásicos. Voy a buscarlo para darle un gusto a mi niña interior. A la niña interior. Muy bien, Ángeles. Muchísimas gracias. Siempre es un placer platicar contigo y en especial en este tema. Este tema es muy esperado, así que aquí lo tienen. Háganme saber si ustedes quieren el cursito o la plática o lo que se les ocurra o una sesión de preguntas, qué sé yo, y aquí la resolvemos. Y pues ya, entonces ya nada más como de sugerencia, léanse Los patitos feos de Boris Cyrulnik para que se pongan en contexto y platiquemos de eso, ¿no? Perfecto, lo voy a leer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Nos vemos después. Adiós.